Bienvenidos al mundo de los misterios, donde encontrarán oscuras verdades y confesiones. No olviden dejar un comentario desde donde estén viendo la serie. Avísenme para que pueda subirla cuando quieran y dejen sus sugerencias en la sección de comentarios para mejorar el contenido. Gracias. Profundicemos en el nuevo misterio. El video comienza con tomas panorámicas del Manhattan de mediados de siglo. Alrededor de 1955 en taxis amarillos circulan por calles concurridas. La cámara recorre la calle West 30, acercándose a una distinguida casa de piedra rojiza. En la calle West 35, la música jazz realza el ambiente urbano. Pasamos a las salas de plantas en la azotea. La cámara se desliza entre hileras de orquídeas exóticas en plena floración, mientras vapor emana de nebulizadores automáticos. Nero Wolfe, una figura imponente de extraordinario tamaño y dignidad, se mueve entre las plantas con sorprendente delicadeza. Viste una camisa de seda amarilla y examina un raro ejemplar con la concentración de un cirujano. Theodore Horstman, su cuidador de orquídeas, ronda cerca con notas sobre una próxima exposición floral. La tranquilidad del lugar se ve interrumpida por el áspero zumbido del teléfono fijo. La expresión de Wolfe denota una profunda molestia. Toca el intercomunicador con reticencia, y la voz de Archie Goodwin se filtra, arrepentida pero insistente. Hay una visita abajo, y esta no acepta un no por respuesta. La visitante afirma que alguien intenta matarla, y está dispuesta a pagar generosamente por los servicios de Wolf & Wolf. Cierra los ojos con resignación. Su mañana entre las orquídeas se ha visto invadida por el caos de los asuntos humanos. La cámara desciende desde las salas de máquinas hasta la oficina de Wolf en el primer piso. Esta es su sala del trono, un escritorio enorme, miles de libros que cubren las paredes, una silla de cuero rojo diseñada para acomodar su corpulencia y orquídeas amarillas frescas en un jarrón. Archie Goodwin está sentado en su propio escritorio cerca de la ventana, con la máquina de escribir lista, observándolo todo con la mirada penetrante de un escéptico profesional. Wolf entra, se acomoda en su silla con la delicadeza de un hombre con mucho peso, y se acomoda un ramo de orquídeas. Llama a la puerta para pedir cerveza. Fritz Brenner, el maestro de cocina y santo de la casa, aparece con una bandeja con 2 botellas frías y un vaso. Solo después de saborear el primer sorbo, Wolf le da permiso al visitante para entrar. A la mujer que entra es Vivian Ashcroft, de unos 40 años, vestida con un atuendo lujoso de lana gris a medida, con una gran fuerza de voluntad para mantener la compostura. Su bolso es de piel de cocodrilo auténtica. Sus joyas son discretas pero claramente valiosas. Se sienta en la silla de cuero rojo frente al escritorio de Wolf, y Archie nota que le tiemblan ligeramente las manos al quitarse los guantes. Vivian explica su situación con frases cuidadosamente controladas. Es la directora del Instituto Grayson, una prestigiosa fundación dedicada a la preservación de obras de arte y manuscritos excepcionales. Hace 3 semanas empezó a recibir cartas anónimas elegantemente escritas, con un tono educado, pero inequívocamente amenazantes. Las cartas sugerían que pronto enfrentaría las consecuencias de los pecados que había cometido. No se hacían exigencias específicas. No se pedía ningún rescate, solo una promesa de retribución. Hace una semana, las amenazas se intensificaron. Un coche casi la atropella al cruzar la Quinta Avenida. El conductor no se detuvo, y los testigos discreparon sobre si fue intencional. Hayes 3 días encontró un pájaro muerto cuidadosamente colocado sobre el escritorio de su oficina durante la hora del almuerzo, cuando el edificio estaba casi vacío. Ayer, alguien manipuló los frenos de su coche. Su mecánico confirmó que fue un sabotaje. Wolf escucha sin interrupción, con los ojos entrecerrados y la cabeza imponente, ligeramente ladeada. Cuando Vivian termina, le hace una sola pregunta. ¿Sabe por qué
¿Alguien podría desear su muerte? Duda. Y en esa vacilación, Archie ve muchísimo. Admite que hay tensiones en el instituto. Un valioso manuscrito, una composición de Mozart hasta ahora desconocida, está a punto de ser revelado al público. Varias personas compitieron para adquirirlo para el instituto, y los ánimos se caldearon cuando tomó la decisión final sobre la autentificación y la exhibición. Pero, sin duda, insiste. Nadie mataría por rivalidad profesional a Wolf. Abre los ojos por completo y la mira fijamente. La rivalidad profesional, observa, ha motivado asesinatos desde que Caín y Abel compitieron por la atención divina. Acepta tomar el caso, indicando sus honorarios tan cuantiosos que Vivian palidece un poco, pero asiente. Exigirá acceso total a todos en el instituto, a todos los registros del manuscrito, y absoluta franqueza. Por su parte, si le miente, aunque sea una sola vez, terminará su relación de inmediato. Vivian acepta. Firma un cheque de anticipo y se marcha. En cuanto se cierra la puerta principal, Archie gira su silla para mirar a Wolfgang. Archie expresa sus observaciones en voz alta, un hábito que ayuda a Wolf a pensar y proporciona al público detalles cruciales. La mujer mentía, no sobre las amenazas, que parecen genuinas, sino sobre saber por qué alguien la quiere muerta. Su vacilación, antes de responder, fue demasiado calculada, demasiado ensayada. Sean cuales sean los secretos que esconde, son lo suficientemente importantes como para ponerla en riesgo. El legendario temperamento de Wolfgang Wolf apura su vaso de cerveza y lo deja con decisión. Le ordena a Archie que visite el Instituto Grayson de inmediato, que entreviste a todos los involucrados en la adquisición del manuscrito de Mozart y que preste especial atención a quien tuvo acceso a la oficina de Vivian cuando se depositó el pájaro muerto. También debería conseguir las cartas amenazantes, aunque Wolf sospecha que revelarán poco. Cualquiera con la formación suficiente para trabajar en una institución. Así puede disimular su caligrafía y adoptar un estilo neutral a la cámara. Sigue a Archie mientras se prepara para la investigación de campo, poniéndose el abrigo, ajustándose la corbata frente al espejo del pasillo y guardando su libreta en el bolsillo. Fritz aparece con una bolsa de papel con sándwiches, consciente de la tendencia de Archie a saltarse comidas durante las investigaciones. Mientras Archie sale a la fría tarde de Manhattan, Wolf regresa a su escritorio y contesta el teléfono para llamar a un antiguo contacto en la biblioteca pública de Nueva York. Quiere información sobre la autenticación de manuscritos raros y el mercado actual de las composiciones perdidas de Mozart. La escena establece la dinámica fundamental. Wolf como el cerebro inmóvil, orquestando desde su fortaleza. Archie como las piernas, los ojos y los oídos, reuniendo la materia prima del comportamiento humano que Wolf procesará hasta convertirla en verdad. El Instituto Grayson ocupa un elegante edificio en la calle 67, junto a la Quinta Avenida. La cámara capta su fachada de piedra caliza, sus discretas placas de latón y la atmósfera silenciosa de una riqueza heredada dedicada a la cultura. Archie entra en el salón principal, donde los pisos de mármol resuenan con conversaciones susurradas y el personal se mueve con la reverencia propia de los conservadores del museo. Lo dirigen a la oficina de Martin Grayson, de 60 y tantos años, cabello canoso, impecablemente vestido, con un traje de Savile Row. Grayson fundó el instituto hace 30 años con el dinero heredado del tabaco y se ha dedicado toda su vida a legitimar el nombre de la familia mediante la filantropía cultural. Recibe a Archie con un encanto ensayado, pero con evidente ansiedad. La idea de que alguien pudiera estar intentando asesinar a Vivian Ashcroft lo horroriza, no solo por razones humanas,
sino porque un escándalo podría dañar la reputación del instituto en Grayson, explica la historia del manuscrito de Mozart. Fue descubierto hace 6 meses en la colección privada de un aristócrata europeo fallecido. 3 importantes instituciones compitieron por adquirirlo, pero el Instituto Grayson ganó la puja a un coste considerable. Vivian supervisó el proceso de autenticación, consultando a varios expertos. La presentación está prevista para la próxima semana, con cobertura de prensa, la presencia de importantes donantes y una importante campaña publicitaria en Archie. Pregunta: ¿quién se opuso a la adquisición? Grayson menciona al Dr. Philip Brennan, musicólogo del instituto, quien argumentó que el manuscrito era una falsificación del siglo XIX. Brennan fue desestimado cuando 2 expertos externos confirmaron su autenticidad. Se tomó mal el rechazo profesional, haciendo comentarios amargos en las reuniones de personal. También está Caroline Sutherland, conservadora jefe del instituto, quien creía que el dinero debería haberse gastado en preservar las colecciones existentes en lugar de adquirir material nuevo. Ella y Vivian tuvieron varias discusiones acaloradas en la cámara. Cambia entrevistas con cada sospechoso. Philip Brennan, de unos 50 y tantos años, profesionalmente herido, se comporta con la rígida dignidad de quien cree que su experiencia ha sido irrespetada. No oculta su desprecio por la extralimitación administrativa de Vivian e insiste en que el manuscrito de Mozart es una falsificación hábil que humillará al instituto cuando se descubra la verdad. Sin embargo, afirma haber estado en un seminario de la Universidad de Columbia cuando manipularon los frenos de Vivian, y Archie señala que esta coartada necesita verificación. Caroline Sutherland tiene 40 años. Es precisa y apasionada por su trabajo con una intensidad que roza la obsesión. Resiente que se desvíen recursos a adquisiciones ostentosas cuando materiales existentes de incalculable valor se están deteriorando. Admite que ella y Vivian se enfrentaron repetidamente. Pero, ¿asesinato? La insinuación ofende su dignidad profesional. Estaba sola en el laboratorio de conservación durante el incidente de la manipulación de frenos. No tenía coartada, pero tampoco un motivo evidente lo suficientemente sólido como para cometer un asesinato. En las entrevistas de Archie se ven interrumpidas por una conmoción en el salón principal. La policía ha llegado, encabezada por el inspector Kramer, detective de homicidios que ha tratado con Wolf en numerosas ocasiones, con una mezcla de respeto y exasperación. Kramer lleva a Archie aparte y le da una noticia impactante. Esta mañana, el cuerpo de James Hartley fue encontrado en su apartamento del Upper East Side, muerto por una sobredosis de somníferos, aparentemente autoadministrada. Hartley era comerciante de manuscritos y negoció la adquisición de Mozart para el Instituto en Kramer. Revela que Hartley dejó una nota de suicidio, confesando que el manuscrito de Mozart es una falsificación. Un elaborado fraude que perpetró con la ayuda de un hábil falsificador en Praga. No pudo soportar la culpa y decidió quitarse la vida antes de que estallara el escándalo. La nota estaba mecanografiada y las huellas dactilares de Hartley están en el frasco de pastillas. Caso cerrado, según Kramer. Las amenazas contra Vivian debieron de provenir de Hartley. Dominado por la culpa y la paranoia, Archie escucha atentamente, preguntando sobre la escena, el momento, quién encontró el cuerpo. Algo no cuadra, pero aún no logra articular qué. Kramer, satisfecho con la explicación del suicidio, advierte a Archie que si Wolf empieza a causar problemas contradiciendo hechos obvios, habrá consecuencias. La policía tiene problemas más graves que el suicidio de un hombre culpable de vuelta en la casa de piedra rojiza. Archie le cuenta todo a Wolf durante la sesión de cerveza de la tarde. Wolf escucha en silencio, gruñendo de vez en cuando, con la mirada fija en el techo, como si la verdad estuviera escrita allí. Cuando Archie termina, Wolf da su opinión. A James Hartley
no se suicidó. La sobredosis fue un asesinato, preparado para que pareciera una autodestrucción, impulsada por la culpa. Y quien mató a Hartley es el mismo que ha estado amenazando a Vivian Ashcroft. Archie plantea la pregunta obvia: ¿cómo puede Wolf estar seguro? Wolf responde con paciente condescendencia: porque si hubiera perpetrado una falsificación de cientos de miles de dólares, habría desaparecido con el dinero, no se habría quedado en Nueva York para ser descubierto, porque los culpables que confiesan lo hacen ante personas vivas, buscando la absolución, no en notas mecanografiadas para desconocidos. Y porque el momento, la muerte de Hartley, ocurrida pocos días antes de la presentación pública del manuscrito, es demasiado oportuno para ser casualidad. Alguien está eliminando testigos y manipulando pruebas para proteger un secreto más profundo. A la mañana siguiente, Wolf inicia múltiples investigaciones desde su escritorio. Le ordena a Archie que regrese al instituto y obtenga el manuscrito de Mozart para examinarlo, alegando que entre los contactos de Wolf se encuentra un musicólogo que puede proporcionar una autenticación independiente. Esto es en parte cierto y en parte una artimaña para llevar el manuscrito a la casa de piedra rojiza, donde Wolf pueda estudiarlo bajo control. Mientras tanto, Wolf llama a sus contactos europeos para rastrear la procedencia del manuscrito. Habla en alemán con un académico en Viena y en francés con un archivista en París, reconstruyendo la cadena de custodia que llevó el manuscrito desde una olvidada colección aristocrática hasta el competitivo mercado de subastas de Nueva York. Archie regresa con el manuscrito en una caja climatizada, acompañado de Caroline Sutherland, quien se niega a perderlo de vista. Se sienta en la oficina de Wolf, protectora y desconfiada, mientras Wolf examina las páginas con una lupa. El manuscrito es hermoso. Han 18 páginas de notación musical manuscrita, el papel apropiadamente envejecido, la composición de la tinta acorde con finales del siglo XVIII, pero Wolf nota algo. Le pregunta a Caroline sobre las pruebas específicas realizadas durante la autenticación. Ella las enumera con profesionalidad: análisis del papel, datación por tinta, comparación de la escritura con documentos verificados de Mozart, análisis del estilo musical. Todas las pruebas confirmaron la autenticidad. Sin embargo, cuando Wolf pregunta por el estado físico del manuscrito, Caroline duda. Menciona que cuando llegó estaba en un estado sorprendentemente bueno para su edad, casi demasiado bueno. Claramente, alguien lo había almacenado con sumo cuidado, posiblemente incluso aplicando técnicas modernas de conservación décadas atrás. Anne Wolf indaga más. ¿Podría alguien haber tomado un papel manuscrito genuinamente antiguo, pero en blanco, y haber creado la falsificación con tinta de la época? Caroline admite que es teóricamente posible, aunque extraordinariamente difícil. El falsificador necesitaría un conocimiento experto del estilo compositivo de Mozart, acceso a papel raro del siglo XVIII y habilidades en la fabricación de tinta histórica. Una persona así sería realmente excepcional. Tras la partida de Caroline con el manuscrito, Wolf comparte su teoría con Archie. Es probable que el manuscrito sea auténtico, pero su procedencia es falsa. Alguien creó una historia falsa para ocultar el verdadero origen del documento, y esa verdad, sea cual sea, merece la pena matar para protegerla. Esa misma noche, Archie recibe una llamada frenética de Martin Grayson. Philip Brennan ha sido encontrado muerto en su oficina del instituto, aparentemente de un infarto. Sin embargo, dados los recientes acontecimientos, Grayson quiere la evaluación de Wolf antes de llamar a la policía. Archie acude rápidamente al lugar. En la cámara muestra la oficina de Brennan, libros desparramados, papeles desordenados, y al musicólogo desplomado en su escritorio, con el rostro paralizado por la sorpresa. Una taza de café medio vacía reposa a su lado.
Archie examina la escena con atención, anotando detalles en un cajón de archivos abierto, libros de referencia específicos sacados de los estantes y una nota manuscrita en el escritorio de Brennan que simplemente dice: revisé las marcas de agua. Tenía razón. Archie llama al inspector Kramer, quien llega con el médico forense. La evaluación preliminar indica, efectivamente, un ataque cardíaco. Brennan tenía antecedentes de problemas cardíacos, y el estrés podría haber desencadenado el episodio fatal. Pero Archie convence a Kramer para que analice el café, y para mediano, los resultados confirman la presencia de digitalis en cantidades muy superiores a cualquier dosis terapéutica. Philip Brennan fue envenenado. Ahora Kramer ya no puede desestimar las sospechas de Wolf en dos muertes relacionadas con el manuscrito de Mozart, ambas simuladas para parecer naturales. Significan que un asesino calculador está eliminando a cualquiera que amenace con revelar la verdad. Kramer acepta a regañadientes coordinarse con Wolf, aunque insiste en que esto sigue siendo competencia policial. De vuelta en la casa de Piedra Rojiza, a primera hora de la mañana, Wolf, en pijama, reflexiona sobre los hechos. Archie observa cómo la expresión de Wolf pasa de la concentración a algo cercano a la satisfacción, a la mirada que adquiere cuando piezas dispares se alinean de repente. En un patrón coherente. La mañana trae el anuncio de Wolf. Conoce la identidad del asesino y el secreto que protegen. Sin embargo, las pruebas siguen siendo difíciles de encontrar. El arma homicida, el café con digital, ha sido desechada, y el asesino ha tenido cuidado de evitar las pruebas físicas. Lo que se necesita es una trampa psicológica, un escenario que obligue al culpable a revelarse mediante acción o reacción. Ann Wolf le explica a Archie que la clave surgió de la nota final de Brennan. Revisé las filigranas. Brennan no estaba investigando si el manuscrito era auténtico. Ya sabía que lo era. Estaba investigando su procedencia, y las filigranas en el papel le dieron la pista crucial. Wolf ha pedido a sus contactos europeos que investiguen al fabricante de papel específico, y los resultados son esclarecedores. El Papal Data de 1788, y fue producido por una fábrica en Austria que abastecía a Mozart y otros compositores. Pero esto es lo que importa. Este tipo de papel era escaso incluso entonces, y las hojas en blanco que se conservan de esa época están catalogadas por coleccionistas e instituciones importantes. Este papel en particular puede rastrearse, y cuando Wolf investigó, descubrió algo extraordinario. Hayes 3 Icos, 18 hojas de este mismo papel se vendieron en subasta a un comprador privado en Nueva York. Una compra que pasó desapercibida porque el papel histórico en blanco no se considera particularmente valioso, a menos que esté relacionado con una figura famosa. El comprador fue James Hartley, el comerciante de manuscritos que más tarde descubriría la composición de Mozart en Europa. Wolf le ordena a Archie que invite a todos los involucrados en el caso a la casa de Piedra Rojiza esa noche. Vivian Ashcroft, Martin Grayson, Caroline Sutherland, el inspector Kramer y varios otros que han intervenido de forma indirecta en la investigación. La invitación se presenta como un informe final sobre las conclusiones de Wolf antes de retirarse del caso en esa noche. La oficina está abarrotada. Los sospechosos se sientan en sillas dispuestas frente al escritorio de Wolf, creando un semicírculo de nerviosa expectación. Kramer se queda a un lado, con la mano cerca de su revólver reglamentario, atento a cualquier movimiento repentino. Fritz sirve café a todos. Archie señala que Wolf preparó el servicio él mismo. Una inusual desviación de la rutina. Wolf comienza a hablar, con voz baja y autoritaria, exponiendo los hechos metódicamente. Explica que el manuscrito de Mozart es auténtico, escrito por Mozart en 1788
a las pruebas de autenticación fueron correctas. Sin embargo, la historia de su descubrimiento en la colección de un aristócrata europeo es falsa. El manuscrito nunca estuvo en Europa. Ha permanecido en Nueva York durante décadas, posiblemente más de un siglo. Oculto en una colección privada, explica que James Hartley compró el papel histórico en blanco hace 3 años y contrató a un falsificador, experto para crear lo que parecía ser una composición perdida de Mozart. Pero aquí está la sutil genialidad del plan. No falsificaron una nueva composición, copiaron minuciosamente un manuscrito existente de Mozart, al que Hartley había accedido en secreto, en el papel histórico. El resultado parecía ser un nuevo descubrimiento, cuando en realidad era simplemente una obra de Mozart que se revelaba públicamente por primera vez el manuscrito original. Explica Wolf, ve el melones, pero no podía venderse abiertamente porque su verdadero propietario quedaría expuesto. Así que Hartley ideó este plan, al crear una versión descubierta que pudiera autenticarse y venderse legítimamente, y luego dividir las ganancias con el propietario del original. Wolf hace una pausa, asimilando las implicaciones. El público observa los rostros en la sala en confusión, comprensión, incipiente, miedo. Entonces Wolf continúa. Philip Brennan descubrió la verdad al investigar las filigranas del papel y encontrar la compra de Hartley en una subasta. Se dio cuenta de que si el manuscrito descubierto usaba papel comprado por Hartley, este debía haberlo copiado de una fuente original. Brennan comenzó a investigar dónde podría estar escondido ese original, y su investigación lo volvió peligroso. Fue asesinado antes de que pudiera desenmascarar el plan. ¿Pero por qué matar a Hartley? ¿Por qué eliminar a su cómplice? Los ojos de Wolf se fijan en una persona en la habitación. Vivian Ashcroft explica que Vivian nunca recibió cartas amenazantes. Las fabricó para encubrir sus planes. Era cómplice de Hartley en el plan de falsificación porque poseía el manuscrito original de Mozart, heredado de su familia y mantenido en secreto durante generaciones, ya que venderlo habría suscitado dudas sobre su procedencia y podría haber revelado una historia familiar embarazosa. Su antepasado probablemente lo había robado o adquirido por medios dudosos. El plan era perfecto. Hartley descubriría la copia en Europa. El Instituto Grayson pagaría una fortuna por ella y Vivian recibiría su parte, mientras que el original permanecería a salvo en su poder. Pero Hartley se volvió codicioso. Exigió una parte mayor y amenazó con revelarlo todo. Y cuando Philip Brennan comenzó a investigar el documento, Vivian se dio cuenta de que toda la conspiración estaba en peligro. Mató a Hartley, fingiendo suicidio con una confesión falsa. Mató a Brennan con digital en su café y acudió a Wolf con su historia inventada de haber sido amenazada, con la intención de usarlo para validar la narrativa del peligroso comerciante de manuscritos, impulsado por la culpa que cerraría la investigación. Definitivamente Vivian se queda paralizada. Su compostura finalmente se resquebraja. Empieza a hablar, a negar, pero Wolf la interrumpe. Escena 10. La prueba final 5. Las 6. 5 las 8. Wolf explica que sabía que Vivian mentía desde su primera reunión, pero necesitaba pruebas. Así que esa noche les dio café a todos de su servicio personal, excepto a Vivian, que recibió té, porque el café fue probado específicamente. Y si alguien se hubiera negado a beberlo, eso habría sido revelador. Pero la preferencia de Vivian por el té se notó desde el principio. Más importante aún, Wolf revela que entre los invitados de esta noche se encuentra la doctora Elizabeth Morgan, experta calígrafa que examinó las cartas amenazantes que Vivian proporcionó. El disfraz de escritura era excelente, pero el análisis microscópico reveló que quien las escribió era zurdo por naturaleza, obligándose a escribir con la mano derecha
para disimular su caligrafía. Vivian Ashcroft es zurda finalmente. Woolf presenta pruebas que sus contactos europeos descubrieron en registros que demuestran que el bisabuelo de Vivian compró el manuscrito de Mozart en 1889 a un comerciante de dudosa reputación en Viena. Casi con toda seguridad, propiedad robada de un archivo eclesiástico. La familia lo había ocultado desde entonces. Incapaz de venderlo o exhibirlo sin revelar, el Robon Kramer avanza con las esposas. Vivian no se resiste. Su rostro es una expresión de resignación agotada. Mientras la sacan, se vuelve hacia Woolf y simplemente dice: perteneció a mi familia durante 130 años. Era mío por derecho de herencia, aunque no por ley. Woolf responde: señora, el único derecho que usted heredó fue la obligación de revelar la verdad. El asesinato hace que todas las demás consideraciones sean irrelevantes. La oficina se vacía. Martin Grayson se marcha conmocionado. Caroline Sutherland, desconcertada profesionalmente. El manuscrito de Mozart será devuelto a sus legítimos dueños. El archivo austriaco, del que fue robado en la década de 1880, el Instituto Grayson se enfrenta a la vergüenza, pero sobrevivirá. Archie le sirve cerveza a Woolf y se sienta en su escritorio para escribir el informe final. Reflexiona en voz alta sobre el caso en toda esta muerte y engaño por un trozo de papel. Por muy hermoso e históricamente significativo que sea Woolf, volviendo ya su atención a un catálogo de orquídeas, responde con hastío filosófico: la humanidad, Archie, es un desfile interminable de incompetencia, interrumpido ocasionalmente por una venalidad impresionante. El manuscrito de Mozart sobrevivirá a todos los involucrados en este sórdido asunto, lo que sugiere que el arte tiene más permanencia que la virtud humana. Archie sonríe, escribe la última frase de su informe y la cámara se aleja. A través de la ventana, Manhattan brilla en la oscuridad del atardecer. Dentro de la casa de piedra rojiza, el orden se ha restablecido. Anne Fritz en la cocina preparando el menú del día siguiente. Theodore en las salas de máquinas comprobando la temperatura de la noche. Woolf acomodándose en su silla con cerveza y un libro. Y Archie en su máquina de escribir, narrando otro caso donde la lógica triunfó sobre la debilidad humana. La pantalla se vuelve negra y se oye el sonido de las teclas de una máquina de escribir, haciendo clic constantemente.